digamos, con mucha cabeza fría, con la pasión, por supuesto, que corresponde a un periodo como este, pero también con mucha inteligencia, con mucha sabiduría política. Y ese cambio político va a requerir del apoyo de todos nosotros. Nuestro país, el que vamos a gobernar dentro de muy poco tiempo, plenamente, porque en este momento estamos en la antesala de lo que será digamos, el gobierno pleno de la unidad democrática. Ese país que vamos a construir no puede parecerse en absoluto a las exclusiones, no puede parecerse en absoluto a la violación de los derechos humanos, a la persecución de quien piensa distinto y a la aniquilación de los valores democráticos y económicos de nuestro pueblo. Vamos con valentía, ciudadanos, colegas parlamentarios, a apoyar este proyecto de ley. Vamos con valentía a abrir el corazón para todos aquellos que quieren venir a apoyar el cambio político. Vamos a fortalecer la unidad democrática y vamos a darle al pueblo la herramienta que necesita, que es un sistema democrático justo, pleno, potente y capaz de generar bienestar y el desarrollo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, colega parlamentario. Tiene la palabra el diputado Ángel Medina y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muchas gracias, presidente, Junta Directiva, diputados, Venezuela. Es evidente que en estos momentos Venezuela, nuestra nación, transita por un momento absolutamente inédito. Inédito para nuestra historia contemporánea, para nuestra historia como nación moderna, inédito para nuestra región latinoamericana, inédito para los ciudadanos del mundo. Inéditos además para la historia de luchas y perseverancia y de libertad que ha marcado Venezuela como destino de la nación americana. Evidentemente, al ser inédito, esto impone sobre cada uno de nosotros enormes retos. Pero los principales retos recaen sobre las instituciones venezolanas, o lo poco que queda de las instituciones venezolanas. Es por eso que hoy esta Asamblea Nacional tiene el enorme reto, no solamente de representar la legitimidad de un pueblo, no solamente de representar las ansias de libertad de una nación ante el mundo, sino tiene el enorme reto institucional de conducir de la mejor manera, con inteligencia y responsabilidad democrática, el camino que nos permita allanar una Venezuela distinta, alternativa, pero sobre todo en libertad y democracia. Es un reto excesivamente complejo porque además es un reto sumergido en medio de la peor crisis económica, social que vive Venezuela. Una crisis que ya todos sabemos y que además va a ser tocada como punto de agenda el día de hoy en esta sesión de la Asamblea Nacional. Pero especialmente quiero referirme a una de las cosas más complejas que tenemos que avanzar y con las cuales tenemos que enfrentar, que es el reto en medio de este momento inédito que vive Venezuela y vive la nación, el reto de romper con el esquema de miedo que se ha intentado instaurar en Venezuela. Un esquema de miedo que han hecho de su peor saldo la cantidad de personas tras las rejas y la cantidad de personas bajo tierra. Un esquema de miedo... No, ¿sí? Sí. Exilados. Amigo, es parte entonces de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. De esta manera despedimos esta entrega de Noticias TV Venezuela. Recuerden nuestras redes sociales, @TVV Noticias y @VivoPlayNet. Cuídense mucho, será hasta mañana. Si te perdiste este programa, puedes disfrutarlo en nuestra galería Vivo On Demand. Con Gladys Rodríguez. Hablas de emociones, hablas de sentimientos, tienes que interpretar de la mejor forma el producto o el servicio que te contrata
pues tiene que estar muy alineado ese equipo, ¿no? Y además, si hay una pieza que no está alineada, se siente. Hay dos cosas. Uno, que el que trabaja en esta industria sabe que esto no es un trabajo de uno solo. O sea, esto de verdad es trabajo en equipo, esto de verdad es intercambio, esto de verdad es oír al otro para poder tú de verdad aprender un poco más. Eso uno. Después te tienes que rodar de gente talentosa, que te empuje. Mi padre siempre decía, búscate a alguien que te empuje, que tú tengas que ponerte a estudiar, que tú tengas que poner a leer, que tú tengas que prepararte mejor, que te ponga a exigir más de ti. Y yo tengo la fortuna de trabajar con profesionales así. Y creo que la situación política en Venezuela y la situación económica es nefasta. Oye, no digas más, Pablo, por favor. You had me at hello. Venezuela no vuelve a caer en esto, pero es recordarlo para no volver a cometer el error. Exacto. Y seguir adelante con amor. Una vez que se acabe esta etapa, no va a volver a haber un sistema tipo chavismo o tipo madurismo en Venezuela. Amén, mujer. Tú quieres hablar venezolano, pero entonces te dicen, no, güey, no es venezolano, es acento neutro. Y tú dices, pero estoy hablando mexicano. Quienes hacemos radio, podemos ir a la radio sin bañarnos, sin afeitarnos. Realmente lo que él lamenta es que no podía ir en Crocs. Ni Exacto, entonces en chancleta. Es lo que siento y ya no sé cómo. Conectados con Luis Chatén, de lunes a viernes, por TV Venezuela y Vivo Play. Ofrecemos seguridad, porque la seguridad es la única garantía que puede romper el miedo. Porque la seguridad de la institución, la seguridad que ofrezcan los actores políticos, la seguridad que ofrezca el pueblo de Venezuela a todos esos que hoy son presos del miedo, es la única garantía que nos permita romper definitivamente las cadenas de un sistema anacrónico, cruel, perverso, pero además homicida. No se trata hoy exclusivamente de aquellos que están tras las rejas, porque es una norma fundamental que al recuperar la democracia, la libertad de aquellos que están tras las rejas por razones exclusivamente políticas va a ser un hecho concreto. Hoy estamos apostando a la libertad de los presos políticos, sí, pero a la libertad de aquellos que hoy no están presos, pero están sometidos a un régimen de miedo y a un régimen de terror. Lo hablo especialmente, y lo decimos de esta Asamblea Nacional, especialmente para los funcionarios públicos de mediano y de bajo rango, de aquellos que por el temor enorme de caer en las garras de la persecución no avanzan en fortalecer sus instituciones y no avanzan en fortalecer salidas democráticas para el país. Pero también le hablamos a los militares, de mediano y de bajo rango. Ahí está la Constitución, aquí está esta Asamblea Nacional, aquí está una propuesta de ley que no se trata de un chantaje ni los estamos llamando a nada. Simplemente les estamos diciendo que rompan el miedo de la conciencia y abran el camino a la libertad perpetua, que es esa de decidir en pro de tu familia, en pro de tu nación y en pro de tu verdadera patria, que es la patria de todos los venezolanos, esa que se llama Venezuela y esa que se escribe con libertad. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Edgar Zambrano. Y va a hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas parlamentarios, solicito su venia para proyectar una fotografía antes de iniciar mi intervención. Por favor, proyecten las fotografías que se referencian a nuestro primer vicepresidente. Como hemos podido observar,
tiempos de los gobiernos de la alternancia en el poder, con todos los defectos y los errores cometidos, el legítimo derecho a la defensa, el debido proceso, el respeto a los códigos del honor y la dignidad militar fueron perfectamente respetados por el gobierno y por los altos mandos militares de aquellos tiempos. No hemos visto ni observado en ningún medio de comunicación social la reseña de estas actividades como se reseñaron las de quienes atentaron contra un gobierno legítimamente constituido por el pueblo venezolano. Son prisioneros civiles y militares. Pero valga la oportunidad para no olvidar, porque es prohibido olvidar que cientos de familias venezolanas sufren cada noche y cada mañana al recordar que tienen un ser querido en prisión, que es víctima de tratos vejatorios, crueles e inhumanos. Pero también es oportuno recordar, a propósito de este acuerdo y de este proyecto de ley, a los policías metropolitanos. Esos hombres de azul que hoy no le deben nada a la justicia venezolana, que han cumplido todas las etapas del proceso penal y tienen perfecto y legítimo derecho, bajo el imperio de la ley, a medidas sustitutivas al cumplimiento de la pena y a estar en libertad en el seno de los hogares. Vaya nuestra solidaridad a las familias de los policías metropolitanos y a esos hombres que hoy injustamente siguen siendo prisioneros del gobierno. Y es bueno la reflexión política del hecho político que vive el país. Estamos presentando un acuerdo y una ley para liberar presos políticos, civiles y militares. Eso nos indica, desde todo punto de vista, desde cualquier apartado del análisis de la realidad que vive Venezuela, que algo anda mal, que algo huele mal, que las cosas no están bien, porque ninguna sociedad sana, en acatamiento de la Carta Magna, en respeto a los derechos humanos y el respeto a la vida, del legítimo derecho a la defensa y el debido proceso, tiene presos políticos. Y cuando alguien infringe la ley, cruza la raya, allí están las normas para respetarlas y acatarlas. Es injusta la prisión de los policías metropolitanos, como es injusta la prisión de Leopoldo,
como es injusta la prisión de Juan, nuestro colega, como es injusta la prisión de todos los hombres y mujeres que hoy tras las rejas viven la flagelación, el castigo por pensar distinto. Ninguna sociedad inteligente vive este tipo de situación. Pero es que lo que estamos haciendo hoy, como acuerdo y como ley, es para prisioneros civiles y militares. Y se rompe el tabú sobre la vida del mundo militar en Venezuela. Es necesario levantar la voz altisonante del Parlamento, de este cuerpo legislativo, para defender y para denunciar los tratos y la violación de todos los derechos de los militares que están en prisión. Nadie ha visto una reseña periodística, televisiva, de radio, de esos hombres y mujeres que hoy sufren esos rigores. Y es oportuno recordarle a esa sociedad venezolana que esos militares, igual que los civiles presos, están allí por pensar distinto, para actuar dentro del marco de la constitucionalidad y por acatar el juramento cuando salen graduados de la escuela militar en los distintos componentes que conforman el estamento militar venezolano y cuando son acreedores del respeto, de los códigos y del honor militar. 158, 157 militares en prisión, cerca de 300 civiles en prisión. Pero ¿cómo olvidar, cómo no recordar los muchachos, las muchachas que se quedaron en el camino muertos por las balas del régimen? ¿Cómo olvidar sus familias? ¿Y cómo no recordarles que este acuerdo y esta ley tiene en sí mismo el recuerdo de esa juventud que bregó la libertad y la justicia, que batalló en activación de sus derechos, que una mañana, una tarde o una noche fueron víctimas de la violencia, de la irracionalidad que ha vivido el país en los últimos tiempos, de la instigación al odio permanente para dividir al pueblo venezolano. Colegas parlamentarios, en nombre de la fracción política de Acción Democrática en esta Cámara, apoyamos en todos y cada uno de sus elementos el acuerdo y el proyecto de ley que reclama justicia y libertad para los prisioneros políticos civiles